Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo anda? Espero que anden todo bien, que estén disfrutando de su día. Bueno, vamos a seguir con las clases de fisiología muscular. En este caso vamos a hablar sobre la clasificación de las fibras musculares. Bueno, les comento que si escuchan algún ladrido o algo es acá que estoy con mi amigo Coco, que me está acompañando. Así que bueno, vamos a seguir. Bueno, la clasificación de las fibras musculares, en primer lugar, a ver, si vamos a grandes rasgos, nosotros los músculos los vamos a poder clasificar: músculo estriado esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Esas son las tres clasificaciones principales. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo que sería el músculo estriado esquelético, vamos a poder detectar estos tres tipos de fibras musculares. Por un lado, las fibras rojas, ¿sí? Por otro lado, las fibras blancas tipo 1 y las tipo 2. Cada una de estas fibras musculares va a tener distintas características, van a pertenecer a diferentes tipos de personas, a diferentes tipos de deportistas, y por eso nos vamos a dar cuenta de que según cada actividad realizada, ¿sí?, los deportistas van a tener diferentes tipos variantes sobre la clasificación de las fibras musculares, que ya lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos pasando la clase. Bien, por un lado vamos a hablar de las fibras rojas tipo 1, ¿sí? Las fibras rojas tipo 1, la mayor característica que tienen es que son fibras que van a necesitar de oxígeno para poder funcionar bien, porque son fibras musculares que van a funcionar durante un tiempo prolongado, es decir, pueden trabajar durante mucho tiempo, pero a una baja intensidad, ¿sí? Por eso se dice que van a tener el metabolismo aeróbico, ¿sí? Van a funcionar en presencia de oxígeno. Van a tener diámetro pequeño, ¿sí? Porque generalmente van a ser músculos, como pueden ser los músculos posturales, ¿sí? Que son músculos pequeños, pero muy importantes para mantener la estabilidad en ciertas estructuras del cuerpo o para mantener postura, y van a funcionar durante un tiempo prolongado, ¿sí? Por eso no necesita tener un diámetro muy importante. Van a tener mioglobina abundantes, ¿sí? Las fibras rojas o las fibras tipo 1 van a tener mioglobina abundante, que es una proteína que encargada de transportar oxígeno, ¿sí?, en el músculo específicamente, y va a ser abundante en las fibras rojas. ¿Por qué? Porque las fibras rojas van a necesitar mucho oxígeno para realizar el metabolismo, para poder sobrevivir, para poder realizar sus actividades. Entonces va a haber abundante mioglobina sobre estas fibras musculares. Por otro lado, va a haber capilares abundantes. ¿Y qué significa que haya capilares abundantes? Significa que va a haber un buen flujo sanguíneo sobre esos músculos. Y si hay un buen flujo sanguíneo, va a haber mucha mioglobina. Viene íntimamente relacionado con lo anterior, ¿sí? Estos músculos van a tener una gran capacidad para producir ATP, es decir, van a necesitar mucho ATP. Entonces por eso también van a tener muchas mitocondrias, que son la organela donde se va a generar el ATP, ¿sí?, a través del ciclo de Krebs. Van a tener un metabolismo aeróbico, ¿sí? Como les decía anteriormente, el metabolismo aeróbico tiene que ver con el metabolismo que se produce en presencia de oxígeno, ¿sí? Bien, van a tener una velocidad de contracción lenta y débil. ¿Qué significa esto? ¿Significa que el músculo está enfermo o que es lento, le falta coordinación? No. Significa que las fibras rojas no necesitan ser rápidas, ni necesitan ser explosivas, ni necesitan ser fuertes. Entonces van a tener una contracción más lenta que las otras fibras y más débil, porque tampoco necesitan ser muy fuertes estas contracciones. Como ya dijimos, ¿sí?, son fibras que van a actuar posturalmente, que van a actuar como estabilizadoras, que van a actuar en actividades largas. Entonces necesitan tener esta característica. Van a ser gran resistentes a la fatiga, es decir, tienen que utilizarse mucho estas fibras musculares para que se fatigue. Estas fibras musculares pueden estar trabajando 3, 4, 5 horas, ¿sí?, y recién ahí se fatigan. Tienen una gran resistencia a la fatiga. Y como decíamos anteriormente, abundan en músculos posturales, ¿sí?, donde músculos de la espalda, algunos músculos de la cadera, de la pierna, ¿sí?, que más que nada sirven para mantener la postura y tienen que estar funcionando prolongadamente durante varias horas al día. Acá, en la imagen que tenemos, ¿sí?, la fibra roja tipo 1 es la primera imagen, ¿sí?, donde dice, por ejemplo, que un corredor de running puede correr largas distancias, ¿sí? Y fíjense que la fibra muscular es más oscura, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las fibras blancas tipo 2A, ¿sí?, o una fibra
intermedia. Va a ser una intermedia entre la roja tipo 1 y entre la blanca 2B, ¿sí? Va a estar en el medio. Y esta fibra muscular va a tener las características de que va a tener un diámetro intermedio, porque van a necesitar ser más fuertes que las rojas, pero no van a necesitar ser tan fuertes como las 2B. Entonces va a tener un diámetro intermedio, ¿sí? Esta fibra muscular. Va a tener una mioglobina abundante, pero menos que en las rojas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fibra muscular va a tener cierto tipo de resistencia a la actividad y va a utilizar, ¿sí?, oxígeno para poder realizar el metabolismo, pero en menor medida que en las fibras rojas, ¿sí? Va a tener capilares abundantes porque también va a necesitar de flujo sanguíneo para que le provea de nutrientes, de oxígeno, ¿sí?, de proteínas, de iones, todo, pero lo mismo que la mioglobina, va a tener menos que en las fibras rojas. Va a tener una moderada capacidad para producir ATP, ¿sí? Esto es porque esta fibra muscular es como una fibra donde puede funcionar a veces con oxígeno, pero a veces también sin oxígeno, ¿sí? Y como las contracciones que van a generar van a ser de un tiempo intermedio, y el uso en donde va a estar este músculo o esta fibra muscular va a ser intermedia, no va a necesitar una gran capacidad para producir ATP, ¿sí? Pero sí va a necesitar producir más ATP que las fibras 2B, que ya lo vamos a ver posteriormente. El tipo de metabolismo que va a tener esta fibra va a ser glucólisis anaeróbica láctica. Y esto es importante porque estas fibras musculares, ¿sí?, este tipo de metabolismo, mejor dicho, va a ser el metabolismo que va a generar acidez en el músculo, ¿sí? Va a generar ácido láctico, va a generar que se generen protones, ¿sí? Y eso es lo que, al fin y al cabo, en algunas personas cuando terminan de entrenar o al día siguiente, ¿sí?, les genera como esa sensación de pesadez en los músculos, de fatiga o de dolor, y es generado porque en esa zona hay acidez, y eso se debe al desecho metabólico que han generado esos músculos por la utilización de este metabolismo, ¿sí? Bien, va a tener una velocidad de contracción rápida, y acá tenemos la primera gran diferencia con la clasificación de fibras musculares de tipo roja. Una velocidad de contracción rápida, se van a contraer más rápido, ¿sí? Van a tener una respuesta más rápida y se va a realizar en actividades donde ya se necesite un cierto tipo de velocidad de contracción y necesiten generar más fuerza, ¿sí? Va a tener una resistencia a la fatiga moderada y leve, ¿sí? Es decir, van a ser menos resistentes, se van a cansar más rápido estos músculos. Y son abundantes en los miembros inferiores. Muy bien. Por otro lado, vamos a tener las fibras blancas tipos 2B, ¿sí?, que van a ser fibras de diámetro grande. Van a tener escasa mioglobina. ¿Por qué van a tener escasa mioglobina? Porque son músculos que no van a necesitar mucho oxígeno, ¿sí? Básicamente porque el metabolismo que van a realizar va a ser anaeróbico, es decir, van a funcionar sin oxígeno, el metabolismo de esta célula. Van a tener una escasa capilarización y por eso lo vamos a denominar fibras blancas, ¿sí? Acá podemos ver en la imagen, en la tercera imagen, que la fibra muscular abundan lo que serían las fibras blancas en relación a las fibras oscuras, ¿sí? Y vemos que el deportista que está abajo es un deportista que hace sprint, es decir, que corre velocidad. Y tiene que ver con todas estas variantes y todos estos detalles que nosotros estamos hablando, ¿sí? Va a tener poca capacidad para producir ATP, es decir, va a generar poco ATP porque como son actividades que van a durar muy pocos segundos, ¿sí?, van a durar muy pocos segundos, no va a necesitar tanta cantidad de ATP. Ahora, van a ser actividades muy explosivas. En pocos segundos va a liberar, va a consumir la energía que tiene y va a realizar un trabajo muy fuerte, de mucha potencia. Es decir, pocos segundos de trabajo, pero muy potente. Como puede ser en corredores de velocidad, levantadores de gimnasio o en actividades donde se genere mucha fuerza durante poco tiempo. Va a tener un metabolismo anaeróbico aláctico, ¿sí?, que nosotros en realidad se denomina este tipo de metabolismo de anaeróbico de fosfocreatina, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá van a participar, ¿sí?, el fosfato y la creatina, que son dos sustratos que nosotros tenemos en el cuerpo, mejor dicho en los músculos,
y que van a ser los encargados de generar la energía en este músculo. Va a tener una velocidad de contracción rápida, muy rápida en comparación a las otras fibras. Estas fibras musculares van a ser las más rápidas del cuerpo, ¿sí? Va a tener una resistencia a la fatiga leve, es decir, van a actuar muy fuerte, pero se van a fatigar muy rápido, ¿sí? Y abundan en miembros superiores y algunos músculos de los miembros inferiores. Bien, y acá tenemos en este cuadro mucha información, ¿sí? Mucha información acerca de las diferentes características de cada fibra. ¿Sí? Tenemos el diámetro, la cantidad de mioglobina, los capilares, el color, la producción de ATP, los mecanismos, el ritmo de hidrólisis, la velocidad de contracción, resistencia a la fatiga, ¿sí? La creatinquinasa, que es lo que hablábamos nosotros recién. Esta es una enzima que trabaja con la creatina, ¿sí? La cantidad de glucógeno, que en este caso el glucógeno va a ser muy alto en las fibras 2B, pero va a ser muy bajo en las fibras lentas, ¿sí? Y bueno, este cuadro se los voy a dejar para que ustedes puedan verlo, para que puedan analizarlo. Tiene mucha información, pero también es lo que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Las diferentes características de las fibras musculares. Hay algo importante que quiero decirles en cuanto a esto, y es en cuanto al reclutamiento de las fibras, ¿sí? Cada vez que nosotros realizamos una actividad muscular, las primeras fibras que se van a activar son las fibras lentas, es decir, las fibras rojas. Cada vez que nosotros realizamos una actividad muscular, sea la que sea, siempre va a haber la activación de un poco de todas las fibras musculares. Y es muy difícil aislarlas completamente. Entonces van a actuar todas juntas. Pero bien, entonces, en primer lugar, las primeras fibras musculares que se van a activar son las fibras lentas, ¿sí? Las fibras rojas. En segundo lugar, las fibras 2A, ¿sí? Se van como reclutando a medida que la actividad se hace más fuerte, más explosiva o más potente, se van a ir reclutando las fibras necesarias. Y por último, ¿sí? Se van a reclutar las fibras 2B, que son fibras musculares que se van a utilizar cuando hay una necesidad muy importante de fuerza y de potencia muscular. Muy bien, acá lo que tenemos en este cuadro es un porcentaje de fibras musculares tipo 2 y tipo 1 que hay en diferentes músculos del cuerpo. ¿Por qué? Porque va a haber músculos que van a estar determinados a ser dinámicos y va a haber otros que van a estar determinados a ser posturales. Y por ende los músculos posturales van a tener una mayor cantidad de fibras rojas, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el sóleo, ¿sí? Un músculo que está por debajo del gemelo y que es postural, un músculo postural, y es un músculo estabilizador de tobillo. Entonces va a tener una gran cantidad de fibras tipo 1 y muy poquitas fibras tipo 2. Ahora, en contrapartida, por ejemplo, nos vamos al tríceps braquial, ¿sí? O al recto femoral, que son músculos más bien dinámicos, más bien explosivos, y vamos a ver que tienen una gran cantidad, un gran porcentaje de fibras tipo 2, que lo cual es lo que le posibilita esa característica de ser explosivos, ¿sí? O de generar una gran fuerza en poco tiempo, y van a tener una pequeña cantidad o un pequeño porcentaje de fibras tipo 1. Bien, por otro lado, nosotros vamos a ver que va a haber músculos estáticos y músculos dinámicos. Los músculos estáticos van a ser músculos muy fibrosos, van a ser músculos muy tónicos, es decir, que durante un tiempo, ¿sí? Prolongado, o mejor dicho, todo el tiempo van a tener un cierto tono muscular, uno los palpa y se va a sentir, ¿sí? La tonicidad muscular. Van a ser rojos, van a ser de fibras musculares cortas, ¿sí? La actividad eléctrica de estos músculos va a ser de descarga lenta porque no vamos a necesitar velocidad en los músculos estáticos porque nosotros necesitamos más que perduren en el tiempo, más que velocidad. Van a ser músculos muy resistentes, es decir, van a trabajar durante mucho tiempo y van a ser poco fatigables, ¿sí? Y también son músculos más aptos para resistir el estiramiento. Todo esto en cuanto a los músculos estáticos, ¿sí? Que como decíamos son músculos que trabajan durante un tiempo prolongado, ¿sí? Que son poco fatigables y son muy resistentes a la actividad. En cambio, los músculos dinámicos, que son los músculos del movimiento, los músculos de las contracciones, son poco fibrosos
hipocotónicos, es decir, se relajan y se relajan bastante y cuando vos los tocas los podés tocar relajados, pero después cuando se contrae los podés tocar bien tónicos, ¿sí? Entonces son músculos que van a variar en ese sentido, van a tener otro color, van a ser más blanquitos, más rosados, van a tener fibras musculares largas y esto tiene que ver un poco con que el cuerpo es inteligente y genera fibras largas, ¿sí? En estos músculos dinámicos porque las fibras largas van a generar, generalmente van a estar en articulaciones muy grandes y van a generar movimientos más grandes, de más amplitud de movimiento. ¿Sí? Van a tener, eléctricamente van a estar estimulados por motoneuronas de descarga rápida, con lo cual vamos a tener una mayor coordinación, se podría decir, y una mejor respuesta neuromuscular. Van a ser poco resistentes, ¿sí? Es decir, son músculos que se van a cansar un poco más rápido y se van a fatigar más rápido, ¿sí? Frente a un estrés muy grande o frente a una actividad de algunos minutitos, se van a cansar, ¿sí? Son más aptos para efectuar el movimiento, ¿sí? Esto en cuanto a los músculos dinámicos y los músculos estáticos. Ahora bien, esto es una característica muy importante porque se utiliza mucho en lo que es la educación física, los gimnasios, los entrenamientos, ¿sí? La rehabilitación, y es la transición muscular o la plasticidad muscular, también la podríamos denominar, y tiene que ver con la capacidad que tiene el músculo de modificar, de cambiar, de adaptarse, ¿sí? Vamos al concepto. El músculo esquelético es capaz de adaptarse a las demandas funcionales que se le imponen, ¿sí? Adquiriendo un fenómeno de plasticidad muscular. Es decir, que si vos a un músculo lo estimulás o está expuesto a ciertas demandas, el músculo se va a adaptar a esas actividades. Y va a tener el tamaño, y va a tener el metabolismo, y va a tener la fisiología que le demanda esa actividad. Y si vos a ese músculo después lo movés y lo habituás a otros movimientos o a otras actividades, el músculo se va a ir modificando, ¿sí? Es por eso que se dice que músculo que no se utiliza se atrofia, ¿sí? Y los músculos que se entrenan son músculos que tienen un mejor funcionamiento, ¿sí? Mejor estructura, mejor fisiología, son músculos más fuertes, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de hipertrofia e hiperplasia, ¿sí? La hipertrofia, que es un término muy importante, hablado más que nada en términos del gimnasio, ¿sí? O en términos de cuando una persona se opera, entonces el músculo se le atrofia, no se le hipertrofia, sino que se le atrofia, que quiere decir que le disminuye el tamaño del músculo. La hipertrofia es el nombre que se le designa a un aumento del tamaño de un órgano, en este caso el músculo, ¿sí? Cuando se debe al aumento correlativo en el tamaño de las células. En este caso las fibras musculares crecen, ¿sí? Por eso hipertrofia. Y si el músculo disminuye su tamaño es atrofia, ¿sí? De esta manera el órgano hipertrofiado tiene células mayores, pero no tiene células nuevas, ¿sí? Se distingue de la hiperplasia, caso en el que un órgano crece por aumento del número de sus células y no del tamaño de estas. Acá hay un tema con las fibras musculares, ¿sí? Porque no está estudiado, mejor dicho, no está comprobado que haya hiperplasia en las fibras musculares. Es decir, que nosotros nacemos genéticamente con cierta carga de proteínas y ciertas características musculares y durante toda la vida las mantenemos. Ahora, lo que sí se puede hacer es hipertrofiar, se puede mejorar el funcionamiento fisiológico de esas fibras musculares y también se cree que hay células híbridas o células satélites musculares que todavía no han determinado bien sus características de fibras rojas, fibras blancas tipo 2A o tipo 2B, y que según el entrenamiento y la adaptabilidad que se le dé a esas fibras pueden tomar esas características y transformarse en fibras tipo 2A, tipo 2B o fibras rojas. Entonces, esto se cree que pasa en los deportistas que toman una inclinación hacia un deporte. Esas fibras híbridas o esas fibras satélites, ¿sí? Se adaptan al deporte y por eso después cuando se los estudia tiene ciertas características sobre unas que tienen unas fibras musculares y no otras, y deportistas que realizan otras actividades tienen otra composición, ¿sí? Histológica en las fibras musculares. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre la curva de longitud-tensión para una célula individual. Y esto es importante, más que nada a la hora de las contracciones musculares, porque los músculos, para generar una buena contracción muscular, ¿sí? Necesitan tener una cierta longitud, ¿sí? Adecuada, que generalmente se da cuando el músculo está en reposo, en una posición natural, ¿sí? El músculo se puede contraer bien
porque el sarcómero está en una posición óptima, que es de 2 a 2,2 nanómetros, ¿sí? Ahora, si el músculo está estirado o el músculo está muy contraído, va a perder un poquito la fuerza muscular porque la posición del sarcómero ya va a estar o acortada o va a estar estirada y eso le hace perder fuerza, ¿sí? Esto tiene que ver con la capacidad de tensión de una fibra muscular y es importante que tanto los profes de gimnasia como los kinesiólogos o como que todos los profesionales que tienen una persona a cargo les corrijan la biomecánica a los atletas o a los pacientes, ¿sí? Y les expliquen que los movimientos tienen que ser con una biomecánica adecuada, más que nada para no generar lesiones o disminuir el rendimiento de las fibras musculares. Bien, vamos a hablar un poquito sobre la respuesta muscular graduada. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ir al concepto y vamos a ir hablando un poquito sobre este tema. El reclutamiento de las fibras musculares se da en base a necesidades fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo es inteligente, es sabio, entonces en una contracción no va a enviar todas las fibras musculares para que se contraigan, van a enviar sola, o mejor dicho, va a contraer solamente las fibras que necesita, ¿sí? Y las que no necesitan se quedan relajadas. Se puede generar por contracción muscular fisiológica o por electroestimulación, sí, o también hay por otro tipo de situaciones que se pueden contraer los músculos, como por ejemplo por medicación o por otras cosas, pero bueno, esto es como lo más palpable, ¿sí? Los músculos se pueden contraer a nivel fisiológico por el mecanismo de contracción muscular natural o por electroestimulación que genera un mecanismo de contracción externo, ¿sí? Las fibras musculares se contraen por un estímulo externo. Bien. Primero se van a reclutar unidades motoras más pequeñas, que es lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Se van a ir reclutando las fibras rojas, las más pequeñas, y se van a ir sumando unidades motoras más grandes, hasta lograr la fuerza deseada. Si nosotros necesitamos utilizar mucha fuerza, una fuerza máxima, se van a utilizar casi todas las fibras rojas, casi todas las fibras intermedias y casi todas las fibras 2A, ¿sí? Las fibras más explosivas, más fuertes. En cambio, si nosotros necesitamos realizar actividades muy livianitas, vamos solamente a contraer las fibras rojas. ¿Qué es la fatiga neuromuscular? Esto es muy importante porque generalmente hay lesiones, ¿sí? o hay pérdida en el rendimiento de los atletas y de las personas y de los pacientes, y no se debe capaz a que haya alteraciones, pero a veces los músculos se fatigan, ¿sí? Y los nervios se fatigan, y nosotros los profesionales nos tenemos que dar cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué es la fatiga neuromuscular? Es la incapacidad, ¿sí? de las fibras musculares de generar procesos contráctiles, ¿sí? Metabólicos, neurológicos y psicológicos de continuar generando el mismo trabajo. Es decir, los músculos no pueden seguir generando el mismo trabajo, ¿sí? Después de un tiempo prolongado. ¿Por qué? Bueno, porque hubo alteraciones contráctiles, metabólicas, neurológicas y psicológicas. Es decir, se puede haber disminuido la cantidad de oxígeno, se puede haber disminuido la cantidad de neurotransmisor, ya tenemos menos glucógeno en sangre, a nivel de las sinapsis eléctricas de las neuronas ya están fatigadas, por ende disminuyó la velocidad de conducción, psicológicamente estamos estresados, estamos cansados, entonces todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Esos factores generan una fatiga neuromuscular que se ve manifestada después en los músculos con la disminución del rendimiento y en el peor de los casos con una lesión. Acá en esta imagen tenemos una imagen de lo que es la remodelación muscular, ¿sí? Para adaptarse a la función. En el lado derecho tenemos un músculo en donde tiene una gran cantidad de tejido adiposo, ¿sí? En diferentes partes del músculo, y después tenemos que en el lado izquierdo el mismo músculo, pero con un tiempo de entrenamiento ha aumentado, ha hipertrofiado los músculos, ha aumentado la cantidad de tamaño, ¿sí? Las proteínas contráctiles están mejor y ha disminuido lo que sería el tejido adiposo, es decir, el músculo tiene capacidad de remodelar dependiendo a la actividad a donde se lo sea sometido, ¿sí? Puede remodelarse y también puede cambiar el tono, ¿sí? El tono muscular en condiciones de reposo. ¿A qué se debe la remodelación de las fibras musculares? Bueno, todos los músculos se modifican continuamente para adaptarse a las nuevas exigencias. Esto es importante. Porque si vos ahora haces algo que antes no hacías, tus músculos se tienen que readaptar. Y eso es lo que pasa cuando uno arranca el gimnasio, ¿sí?
Al principio se readapta, los músculos van creciendo de a poco, al principio se genera dolor, ¿sí? Al principio se genera cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque el músculo se va remodelando. Y después de un tiempo ya uno está capacitado para realizar la actividad y no le genera dolor, no le genera cansancio. ¿Por qué? Porque el músculo ya se adaptó. ¿Y qué es lo que adaptó? Bueno, adaptó el diámetro de la fibra muscular necesaria, ¿sí? Se adaptó a un tamaño necesario, adaptó su longitud, ¿sí? Es decir, el músculo se puede estirar más o menos que antes. La vascularización, ¿sí? La vascularización va a estar muy, va a influenciar mucho sobre la hipertrofia, ¿sí? Es decir, va a aumentar el flujo sanguíneo en el músculo. Va a haber un aumento también en la inervación, ¿sí? Es decir, las neuronas van a llegar en mejores condiciones al músculo, ¿sí? Van a llegar y le van a proporcionar mayores cantidades de potenciales de acción y más rápido, ¿sí? Va a haber angiogénesis, que es lo que decíamos, va a aumentar la capacidad de capilarización y de llegada del flujo sanguíneo, ¿sí? En personas que tienen lesiones de los nervios periféricos se puede llegar a producir una reinervación, es decir, un aumento, ¿sí? En la función nerviosa de los músculos, ¿sí? Y metabólicamente el músculo va a tener un mayor rendimiento, es decir, las mitocondrias van a funcionar mejor, los procesos de síntesis de proteínas van a funcionar mejor, la llegada de oxígeno va a estar mejor, el manejo de la acidosis muscular va a ser más eficiente. Es decir, que se van a producir unos cambios fisiológicos muy importantes para que el músculo se pueda remodelar y pueda ser de mejor calidad. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Les agradezco mucho por haber llegado hasta acá en este video. Acá les dejo mis redes sociales por si les interesan y quieren seguir viendo cosas sobre salud, desarrollo personal. A mí me encantan todos estos temas, así que súper invitados. Y si les gustó el video y quieren poner me gusta y suscribirse, se los súper agradezco porque a mí me ayuda para seguir generando contenido. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Chau, chau.